Testimonio de matrimonio restaurado. Después de que perdimos a nuestro hijo. Abril, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Siempre he sido temeroso de Dios. Desde que era una niña, luego en mi adolescencia conocí a mi esposo terrenal. Fue entonces cuando comencé a alejarme poco a poco de mis principios cristianos y comencé a seguir su estilo de vida. Me gustó mi nueva vida, pretendiendo ser todavía un creyente, pero mi corazón estaba apesadumbrado, porque ya no tenía la intimidad con el Señor como antes. Con el nacimiento de nuestro hijo, fuimos muy felices, pero mi dolor aumentó, porque sabía que lo estaba privando de crecer, conociendo al Señor como el único Salvador. Clamé a Dios para que cambiara mi vida, para volver a tener intimidad con Él como lo había hecho en mi niñez. Escuchó mis oraciones. Cuando mi hijo estaba por cumplir 2 años, sufrió una enfermedad que lo llevó a fallecer. Las palabras no pueden expresar mi dolor. Durante 5 largos meses intercedimos por él mientras luchaba por su vida. Ese fue el momento en que finalmente me volví hacia mi Señor. Con todas mis fuerzas, ayuné, supliqué. Nada más me importaba más allá de la curación de mi único hijo. Fue por eso que mi matrimonio entró en crisis. Mi esposo terrenal no aceptó que mi decisión de servir al Señor de una manera diferente a la suya. Sin embargo, en medio de tanto dolor, sentí una paz que me envolvió. Nuevamente pude sentirlo a mi lado. Esta pérdida fue muy dolorosa para los dos, cuando Dios se llevó a nuestro hijo. Todos en mi pueblo ya sabían que nos íbamos a separar, porque mi esposo terrenal empezó a odiarme. Abril. ¿Cómo cambió Dios tu situación cuando lo buscaste de todo corazón? A medida que pasaban los días, encontré RMI. De inmediato escuché la voz de Dios en este ministerio, diciéndome que me calmara y confiara en Él. Nunca hubo otra mujer, pero experimenté mucha humillación y vergüenza, más allá del dolor del duelo. Me arrodillaba y le rogaba a Dios que me llevara, porque no podía soportar el dolor. Cuando mi esposo terrenal dijo que al día siguiente íbamos a ver a un abogado, acepté como me enseñaron aquí, pero le recé a Dios pidiendo que no me lo pidan, pidiendo que no me permitiera pasar por otra pérdida y pasar por aún más dolor. ¿Qué principios de la palabra de Dios o mediante de nuestros recursos, Abril, te enseñó el Señor durante esta prueba? Comencé a practicar los principios aprendidos, como guardar silencio, pagar el mal con el bien, ser manso y lo más difícil, dejar ir. Aunque no había otra mujer, mi esposo terrenal simplemente dejó de confiar en mí. Puso una contraseña en su celular. Ya no me decía a dónde iba y me ignoraba durante días y días. Cuando actuaba dulcemente con él, me llamaba loca. Sinceramente, no digo eso para avergonzarlo. Fue mi culpa por intentar vivir una fantasía, por creer que sería más feliz apoyándome en mí y en mi capacidad de complacerlo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Abril? Es difícil definir los momentos más difíciles. Uno que recuerdo es que un día, cuando estaba sosteniendo a mi hijo enfermo en mis brazos, mi esposo terrenal dijo que tan pronto como Dios lo tomara, cuando muriera, lo dejaría y pondría a su familia en su contra. Me sentí completamente sola en el mundo en el momento en que Dios se llevó a mi hijo. Él estaba en mis brazos y simplemente no tenía palabras. Solo lloré y lloré por la voluntad del Señor en mi vida, una vez que estuve sola. Abril. ¿Cuál fue el punto de inflexión de su restauración? Mi punto de inflexión no sé concretar, simplemente comenzó a cambiar gradualmente. Estoy agradecida de que mi esposo terrenal nunca me haya dejado.
cómo salir de casa. En cambio, el Señor cambió gradualmente a mi esposo terrenal hasta que nos recuperáramos de nuestra pérdida. Cuéntanos, ¿cómo pasó Abril? ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? Hoy me invita a acompañarlo en sus viajes de negocios o simplemente a dar un paseo. Ahora no tenemos secretos entre nosotros. Sí, todavía quedan los días duros, pero dejó de hablar de divorcio. No tuvimos otros hijos, pero sé que si es la voluntad del Señor, sucederá otro hijo en nuestras vidas. Abril, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Realmente no. Fue solo una sensación de confianza, de permanecer lo más cerca posible del Señor para poder permanecer en su paz. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Abril? Recomiendo leer su Biblia, conocer su palabra que se encuentra a lo largo de cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, y también una mujer sabia. Los cursos, los videos, realmente todos los libros, cada uno es fundamental para saber cómo Dios quiere que le obedezcamos mientras nos cambia. Abril, ¿estaría interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Sí, lo haría. De cualquier manera, Abril, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Amada esposa, busca al Señor con sinceridad. Anhela su presencia por encima de todo. No dudes que Él hace lo imposible. Creí que mi matrimonio no era la voluntad del Señor. Creí que la muerte de mi hijo era un castigo porque lo dejé a Él y a nuestra intimidad que una vez tuvimos. Pero Dios ha hablado a mi corazón, ha cumplido deseos que solo Él conoce. Creo en la salvación de mi casa, creo en la obra de Dios, aún no está completa. Sigue los principios y sobre todo ámalo, que nada ni nadie ocupe su lugar. Querido Señor, tú eres mi elección, mi vida, mi amado, mi refugio. Este ministerio también me ha ayudado mucho en mi duelo. Gracias, Erin, por permitirme ser moldeada por el Señor y por enseñar lo que has aprendido a mujeres como yo. Nota ministerial. Este testimonio de matrimonio restaurado es uno que literalmente nos rompió el corazón, como estoy segura de que lo hizo con el suyo. Lo que hace más que cualquier otra cosa es, o esperamos, ayudarte a ver cuánto más difícil podría ser tu restauración y estar agradecido por la cruz que Él te llamó a llevar, el viaje que Él te llamó a recorrer con Él. Si desea obtener más información sobre cómo ayudarlo a llevar su cruz con gratitud, lea Mi cruz para llevar.